Vamos a ver algunas características que tienen algunas funciones de series de Fourier y vamos a desarrollar un método para, en algunos casos, poder simplificar el procedimiento. Se trata de las funciones pares e impares. Primero vamos a ver en qué consiste eso de las funciones pares e impares. Las características son las siguientes. Una función par es cuando nosotros tenemos una función f de x y al sustituirla por el menos x, o sea, en lugar de x ponemos menos x, nos da la misma función, o sea, queda positiva. Una función impar es cuando hacemos lo mismo, pero al sustituir el valor negativo de x obtenemos la función negativa. Por ejemplo, si tomamos que la función es x cuadrada, sustituimos x por menos x, y al sustituir nos queda menos x al cuadrado, pero menos al cuadrado es positivo, entonces nos queda x cuadrada. Quiere decir que f de menos x es igual a f de x, y si sucede esto es el primer caso, o sea, x cuadrada es una función par. Ahora vamos a tomar f de x igual a x, sustituimos x por menos x y nos da menos x, y menos x es la función original negativa, o sea, en este caso es una función impar. Entonces, cuando es par, al sustituir nosotros el valor de menos x, obtenemos la función original con el mismo signo, x cuadrada, y cuando es impar, al sustituir el menos, nos da la función pero negativa. Entonces, en este caso es impar. Para entender mejor esto, vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver la gráfica de x cuadrada, que es una función par. Pueden ver ustedes, en este caso, que es una parábola. Esta es la figura que tiene la función x cuadrada. Lo que notamos aquí es que esta función es simétrica respecto al eje y, o sea, esta parte se repite acá de manera invertida, como si tuviéramos aquí un espejo que refleja esta parte hacia acá o viceversa. Entonces, si la gráfica de la función es simétrica con el eje y, sin ocupar o sin necesidad de hacer estas operaciones, podemos saber que esa función es par. Y se ocurre que al graficar la función tenemos una simetría con el origen, o sea, esto se refleja acá, en este caso es una línea recta, es el ejemplo de x. Entonces, si tiene esta simetría, entonces decimos que es una función impar. Entonces, en resumen, si la función, su gráfica, es simétrica con el eje y, se trata de una función par. Si es simétrica con el origen, o sea, se refleja en el lado opuesto, entonces es una función impar. Otros ejemplos de funciones pares e impares son los siguientes. Por ejemplo, si tenemos que f de x es x cúbica, entonces al sustituir menos x nos da menos x cúbica, o sea, es menos f de x, por lo tanto es impar. Y noten aquí, vean en la gráfica, cómo efectivamente hay una simetría respecto al origen, o sea, esto se refleja invertido del lado opuesto, o sea, en diagonal. Ahora vamos a ver las funciones seno y coseno, porque son las que vamos a utilizar o que utilizamos en la serie de Fourier. Por ejemplo, la función coseno. Si nosotros sustituimos el valor de menos x a la función coseno, recordando que coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de ese ángulo positivo, entonces vemos que nos da la función original, o sea, la función coseno es una función par. En su gráfica vemos la simetría, aquí vemos cómo esta curva se refleja de este lado, o sea, esta curva es simétrica respecto al eje y, esto se refleja acá. Ahora vamos a ver cómo es la función seno. Si nosotros sustituimos a la función seno un valor negativo del argumento o del ángulo, obtenemos la menos función seno del mismo argumento. Entonces nos da la función negativa. Quiere decir que la función seno es impar. Entonces, en este caso, su gráfica, podemos ver que efectivamente esta parte se refleja de manera invertida del otro lado. Entonces, en resumen, la función coseno es una función par y la función seno es una función impar. Otras propiedades que nos van a servir para la serie Fourier en las funciones pares e impares son las siguientes. La primera dice, el producto de dos funciones pares es par. Para tener una referencia vamos a fijarnos en x cuadrada por x cuadrada, o sea,
las dos son pares y obtenemos x cuarta. Entonces eso de par impar en realidad se refiere al exponente aquí. Entonces noten aquí que x cuarta, el exponente es par. Por ejemplo, si multiplicamos x cuadrada, que ya vimos que es par, por coseno, que también es par, obtenemos x cuadrada por coseno de x. Y noten cómo la gráfica efectivamente es simétrica respecto a y. Entonces, cuando multiplicamos funciones par por par, el resultado también es par. Otra propiedad es el producto de dos funciones impares también es par. Por ejemplo, aquí noten, si tenemos x y x cúbica que son impares, obtenemos x cuarta. Entonces, noten ustedes aquí que el número 4 es par. Por ejemplo, si multiplicamos x, que ya vimos que es impar, por seno de x, que también es impar, nos da x seno de x. Y su gráfica queda de esta forma, simétrica respecto al eje y. Y la tercera propiedad nos dice que el producto de una función par y un impar es impar. ¿Sí? Par e impar es impar. Por ejemplo, como referencia, noten aquí x cuadrada, que es par, por x que es impar, nos da x cúbica. Entonces fíjense en el exponente 3 que es impar, ¿sí? Como referencia. Por ejemplo, si multiplicamos x cuadrada, que es par, por seno de x, que es impar, nos da x cuadrada seno de x. Al graficar esta función, noten cómo efectivamente queda simétrica respecto al origen. Entonces, tenemos que, en resumen, el producto de dos funciones pares es par, de dos impares es par, y par e impar es impar. Y esto se parece mucho a las reglas de signos. Si consideramos que par es positivo e impar es negativo, podemos decir que más por más es más, ¿sí? Menos por menos es más, y más por menos o menos por más es menos. Una cuarta propiedad es cuando integramos las funciones pares. Cuando nosotros integramos las funciones, vamos a recordar que una integral se puede interpretar como el área bajo una curva. Por ejemplo, si nosotros integramos esta función de este punto a este punto, vamos a ver que esta área que está aquí es igual a esta, o sea, nos da dos veces esta área. Quiere decir que si nosotros queremos integrar de menos un punto menos a una función par, es suficiente con integrar solamente la mitad, o sea, no ocupamos integrar todo. Aquí también pueden ver cómo se duplica, ¿sí? No ocupamos todo, es suficiente con integrar una parte y multiplicarla por 2. Entonces, esta es la cuarta propiedad. Si la función es par, entonces esta integral es igual a 2, o sea, multiplicamos por 2 y en lugar de integrar de menos a, nada más integramos de 0 a a. Como esta es la mitad, por eso se multiplica por 2, f de x de x. La quinta propiedad es para las integrales de funciones impares. Por ejemplo, si nosotros calculáramos el área con integrales de esta función que es impar, aquí tenemos un área que es negativa porque está debajo del eje x. Acá la misma área pero positiva. Si nosotros sumamos las dos áreas nos va a dar 0, ya que estamos sumando un valor positivo con uno negativo que es igual. Quiere decir que cuando la función es impar, entonces si nosotros integramos esa función de menos a, o sea, toda el área, obtenemos 0. Y esa es la quinta propiedad. Entonces, en resumen, la cuarta propiedad es que si integramos nosotros una función par, es suficiente con integrar la mitad y multiplicarla por 2. Y si la función es impar, su integral es simplemente 0. Vamos a ver cómo aplicar las propiedades de las funciones pares e impares a la serie de Fourier. Vamos a recordar los coeficientes. Aquí está a su índice 0, an y bn. Y vamos a considerar dos casos: cuando la función que vamos a desarrollar la serie es par o cuando es impar. Si nosotros tenemos primero que la función es par, entonces si la consideramos aquí, esta función es par. Y como es la única que hay, entonces el coeficiente es par. Y como es par, en lugar de integrar de menos t sobre 2 a t sobre 2, es suficiente con integrarlo de 0 a t sobre 2, o sea, la mitad, pero multiplicándolo por 2. Ahora, para n, si la función es par, ya sabemos que f de t aquí es par y sabemos que coseno es par. Y vamos a recordar que par por par nos da par. Quiere decir que en lugar de integrar todo esto, integramos la mitad y la multiplicamos por 2. Como ya hay un 2, entonces nos queda 4. Luego, bn.
La función es par, pero seno es impar. Quiere decir que el producto es impar. Entonces, esta integral nos da 0, de acuerdo a la propiedad que ya vimos. Ahora vamos a ver cuando la función es impar. Empezamos otra vez con a su índice 0. Como la función es impar, pues entonces el coeficiente es impar, ya que es la única función que hay. Y la propiedad que vimos nos dice que esta integral entonces es 0. Ahora a n. Sabemos que aquí f es impar, pero coseno es par. Y ya vimos que impar por par es impar, entonces la integral es 0. Y por último bn. La función es impar, pero también seno es impar. Impar por impar es par. Entonces lo que vamos a hacer es integrar la mitad, calcular la mitad de la integral, y este 2 lo multiplicamos por 2 y nos da 4. Entonces aquí tenemos resumido los casos de las propiedades de las funciones pares e impares para las series trigonométricas de Fourier. En el formulario de las series de Fourier también vienen estas propiedades que vimos. Aquí tenemos los coeficientes para cuando las funciones que vamos a calcular las series son pares. Aquí tenemos a0, an y bn. Y cuando son impares, aquí tenemos también a0, an y bn. O sea, con estas fórmulas podemos calcular las series de Fourier para estos casos. Vamos a resolver ahora series de Fourier de funciones pares e impares. Si ustedes revisan los ejemplos que hicimos al principio, el primero y el segundo, el primero fue f de t igual a t, que fue una función impar. Vimos que a0 y an nos dieron 0 y bn nos dio un cierto valor. En el segundo ejemplo vimos cómo la función t cuadrada, que era par, nos dio cierto valor de a0, cierto valor de an y bn nos dio 0. Entonces vamos a aplicar las propiedades de las funciones pares e impares para resolver esta función. Y les recuerdo que estas funciones, estas fórmulas vienen aquí en el formulario de la serie de Fourier. ¿Sí? Vienen aquí en esta parte para que los tengan a la mano. Bueno, entonces vamos a ver esta función. Primero, fíjense cómo aquí la variable esté cuadrada. Y recuerden que cuando tiene un exponente par, pues la función es par. Entonces esta función es par. No se toma en cuenta pi cuadrada porque es una constante, solamente se toma en cuenta la variable. Aquí tenemos la gráfica de la función pi cuadrada menos t cuadrada de menos pi a pi. Entonces aquí el periodo es de 2pi. Omega 0 es igual a 2pi sobre pi. Recuerden la fórmula. Esto nos da 1. Entonces omega 0 es 1. Bien. Vamos a empezar con a su índice 0. Como esta función es par, sabemos de antemano que bn va a ser 0, así que eso no lo vamos a calcular y nos vamos a su índice 0. Cuando nosotros tomamos la fórmula de a su índice 0, si ven el formulario, es como esta, pero en lugar de 1 sobre t es 2 sobre t, que en este caso t es 2pi. Y luego se integra solamente la mitad de la función, o sea, no se integra de menos pi a pi, sino solamente de menos pi a 0 o de 0 a pi. Vamos a escoger el lado positivo por mayor facilidad, de 0 a pi. 0 a pi. Ahora ponemos la función, que en este caso es pi cuadrada menos t cuadrada por dt. O sea, sustituir la función acá, de esta función, en a su índice 0. Aquí simplificamos y nos queda que a0 es igual a 1 sobre pi. Y aquí vamos a tener dos integrales. Una integral con pi cuadrada, y como es constante la voy a dejar fuera la integral de 0 a pi. Nos queda dt, ¿sí? Multiplicamos. Y la segunda integral es menos integral de 0 a pi de t cuadrada por dt. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos ya las integrales separadas. Esta integral se anula con esto. Entonces nos queda 1 sobre pi por pi cuadrada por t menos t cuadrada, integrales t cúbica sobre 3, todo con límites de 0 a pi. Ahí tenemos la integral resuelta, las dos integrales. Ahora vamos a sustituir los límites.
A su índice 0 es igual a, primero vamos con pi, 1 sobre pi, tenemos pi cuadrada por t, que es pi, menos t cúbica, es pi cúbica, sobre 3. Ese viene siendo con pi. Como el siguiente valor es 0 y las dos contienen t, entonces va a ser menos 0. Y nos queda entonces 1 sobre pi, pi cuadrada por pi es pi al cubo, menos pi cúbica sobre 3. Ahora, esta resta que está ahí, tenemos 1 menos 1 tercio, o sea, 3 tercios menos 1 tercio son 2 tercios de pi cúbica. Esta pi cúbica la cancelamos, esta pi con esta que nos da 2, entonces A0 nos da 2 tercios de pi cuadrado. Ese viene siendo entonces el valor de A su índice 0. Ahora vamos a calcular AN. Para calcular AN, igual vamos a tomar esta integral, solamente la mitad de la gráfica, y este 2 por 2 va a ser 4. Entonces, AN es 4 sobre t, que en este caso es 2pi, integral de 0 a pi, solamente la mitad de la función, de la gráfica. La función es pi cuadrada menos t cuadrada por coseno n omega 0, que es 1, por t de t. Eso sustituye la integral con los valores que tenemos de la función. Aquí vamos a tener también dos integrales. Vamos a simplificar aquí 2 y 1. Tenemos AN 2 sobre pi. La primera integral va a salir pi cuadrada. Entonces vamos a tener pi cuadrada, integral de 0 a pi, de coseno de nt por dt. Esa viene siendo la primera integral. La segunda va a ser menos integral de 0 a pi de t cuadrada coseno de nt por dt. Ahí tenemos las dos integrales. Para resolver esta integral, vamos a recordar que la integral de coseno es seno, pero aquí ocupamos n, o sea, tenemos que si u es n por t, du va a ser n por dt. O sea, para completar el diferencial nos falta esta n, entonces vamos a ponerle el inverso, 1 sobre n, para compensar el diferencial, por seno de n por t, que ya está integrada. Los límites los voy a poner al final. Menos, ahora, esa integral se resuelve, vamos a usar el formulario de las integrales de Fourier, y nos queda de la siguiente forma. t sobre n cuadrada. Recuerden que por el formulario aquí A es n, por coseno de n por t, más t cuadrada sobre n, menos 2 sobre n cúbica, por seno de n por t. Así nos queda la segunda integral, y límites de 0 a pi. Bien, recuerden que si nosotros
sustituimos aquí pi en toda la expresión. Aquí vamos a tener n pi, aquí también y aquí también. Y vamos a recordar que seno de múltiplos de pi, de n pi, vamos a tener que es 0. Vamos a recordar que es 0. Aquí y acá también. Bueno, y aparte con 0, o sea, como en ambos casos pi y 0 va a dar 0, podemos cancelar de antemano esos dos términos. O sea, ya sabemos que más adelante si sustituimos pi acá y 0, esto van a ser 0. Ahora vamos a ver cómo queda. Esto ya no lo voy a poner, entonces nos queda menos 2t sobre n cuadrada coseno de n por t, porque aquello ya de 0, evaluado de 0, así se reduce. Ahora vamos a sustituir pi acá para el límite superior. 2 sobre pi. Tenemos menos 2 por t, pero t es pi sobre n cuadrada por coseno de n pi, pero recuerden que coseno de n pi es menos 1 a la n. Sí, eso es el valor de coseno de múltiplos de pi. Luego, menos, pero aquí hay un menos, sería más. Coseno de 0 es 1, entonces nos queda 2, y aparte aquí es 0, aquí es 1, pero aquí es 0, entonces nos va a quedar 0. O sea, si sustituimos pi, aquí nos queda menos 1 a la n. Y si sustituimos 0, esto es 1, pero esto es 0, entonces nos queda 0. Vamos a juntar todo acá. Nos queda menos 4pi, ¿sí? 2 por 2, 4, sobre pi n cuadrada por menos 1 a la n. Aquí podemos cancelar pi. Nos queda, a ver, nos queda AN es igual a, nos queda menos 4 sobre n cuadrada por menos 1 a la n. Así queda. Aunque esto lo podemos dejar así, vamos a recordar que podemos nosotros quitar el signo menos, recordando que esto, este menos es un menos 1, por un menos 1 se suma a este exponente 1, o sea, lo podemos cambiar por 4 sobre n cuadrada por menos 1 elevado a la n más 1. Entonces vamos a tomar ese valor de AN. Ahora, ya no es necesario calcular Bn igual a 0, Bn, perdón, porque ya vimos que es igual a 0, o sea, Bn es igual a 0. Así que ya tenemos los elementos suficientes para armar la serie trigonométrica. Vamos a recordar que A0 nos dio 2/3 de pi cuadrado. Okay. Entonces, ya con eso podemos escribir la función de la serie trigonométrica de esta función. Tenemos f de t, A0, que es 2/3 de pi cuadrada, más sumatoria de n igual a 1 al infinito, de AN, que es 4, aquí, 4 sobre n cuadrada por menos 1 a la n más 1, que es AN, por coseno de n omega 0, omega 0 pues dio 1, entonces sería n por t. Y como Bn vale 0, ya no ponemos la segunda parte. Entonces nos quedamos con esta función. Adicionalmente podemos sacar este 4, pero lo voy a dejar así. Entonces esa es la función de la serie
de Fourier para esta función que tenemos ahí. Vamos a resolver ahora esta función f de t igual a t cúbica. Debo recordar que también con la gráfica podemos definir o podemos darnos cuenta si una función es par o impar de manera más directa y más fácil. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que fue pi cuadrado menos t cuadrada, tenemos esta figura, esta gráfica. Pueden ver que es simétrica respecto al eje vertical, en este caso f de t. Y vimos que era una función par. Ahora esta función, si nos fijamos en la gráfica, podemos ver que es impar ya que es simétrica respecto al origen. O sea, esta se refleja del otro lado. O pueden ver la función t cúbica y como es un exponente impar, recuerden que en este caso pues es una función impar. O sea, estamos hablando de una función impar. Bien, vamos a recordar que si es una función impar, entonces de antemano sabemos que a0 y an van a ser 0. Solamente vamos a calcular bn. Y la mitad de la gráfica, vamos a integrarla de 0 a pi. Vamos a recordar también el periodo. Aunque vayamos a integrar solamente la mitad, hay que tomar en cuenta todo el periodo, o sea, toda esta distancia de menos pi a pi. O sea, no vayan a poner la mitad del periodo, es todo. Entonces es 2pi y omega 0, que es 2pi entre 2pi, omega 0 es igual a 1. Ahí tenemos los elementos para empezar a sustituir en los coeficientes. Entonces, a0 y a n no lo vamos a calcular porque ya vimos que son 0. Vámonos a bn. bn vamos a tomar la mitad pero multiplicar por 2, o sea, 4 sobre t integral de 0 a pi. La función es t cúbica por seno de n omega 0, que es 1, nt por dt. Ahí tenemos la integral ya planteada. Y esa integral, sí que está algo larga para resolverse. Recuerden que tenemos el formulario de integrales de la serie Fourier. Utilícenlo, ténganlo ahí a la mano. Yo les voy a poner cómo queda. Queda de la siguiente forma. Acuérdense que aquí a es igual a n. Nos queda. Bueno, aquí nada más voy a agregar, se me estaba pasando, t, que es 2pi, para hacerlo de una vez. Aquí nos queda 2, entonces nos queda 2 sobre pi. Y ya utilizando el formulario, nos queda 3t cuadrada sobre n cuadrada menos 6 sobre n cuarta. Todo esto por seno de n por t más 6t sobre n cúbica menos t cúbica sobre n por coseno de nt evaluada de 0 a pi. Ahí está. Noten cómo es una fórmula muy larga, o sea, es una integral que pues, nos tomaría unas 2 o 3 integraciones por partes posiblemente, pero ya con el formulario lo hacemos directamente, nada más sustituimos los valores, en este caso a vale n y todo lo demás. Bien, ahora si sustituimos pi, acuérdense que si sustituimos pi y 0, seno de esos valores es 0, entonces de antemano podemos nosotros eliminar todo este término. Recuerden, esto lo hago porque al sustituir pi y 0 nos va a dar así. Hay que verificar siempre eso, porque puede que no suceda siempre así. En este caso sí. Y vamos a sustituir ahora pi en esto. Esto ya lo voy a quitar, entonces nos queda 6 por t, que es pi, sobre n cúbica, menos
p cúbica, o sea, menos pi al cubo, que es p cúbica, sobre n por coseno de n por t, pero coseno de n pi ya vimos que es menos 1 a la n. Ese es el límite superior. Ahora vamos a restar todo esto otra vez con 0. Pero si nosotros sustituimos 0 acá, esto es 1, pero esto es 0 y esto es 0. Entonces todo esto va a ser finalmente 0. Vamos a quitar el paréntesis y voy a multiplicar por estos dos términos. Vamos a tener 2 por 6, 12, 12 pi, sobre pi n cúbica por menos 1 a la n. Ahora, este término nos queda 2 menos 2 pi cúbica sobre pi por menos 1 a la n. Bien, aquí vamos a cancelar pi y aquí vamos a cancelar 1 y nos queda 2. Lo que voy a hacer ahora, voy a factorizar menos 1 a la n. Entonces queda b, su índice n, nos queda 12 sobre n cúbica menos 2pi cuadrada. Sí, aquí me faltó una n. Aquí es n, estaba pasando. Entonces sería 2pi cuadrada sobre n. Y repito, me faltaba la n, ya la puse. Todo por menos 1 a la n. Entonces esa es bn. Pues esto es lo único que ocupamos para la serie Fourier. Acuérdense que aquí A0 y N es 0, así que no es necesario ponerla y solamente vamos a ocupar este término, ya que A0 y esto es 0. Entonces vamos a escribir la serie Fourier. La serie entonces queda f de t es igual a 0, eso es 0, entonces queda sumatoria de 1 a infinito de bn, que fue todo esto, o sea, 12 sobre n cúbica menos 2pi cuadrada. Sí, 12, 2pi cuadrada sobre n por menos 1 a la n. Todo eso es bn. Y por último, seno de n omega 0, que es 1, por t. Esta es la serie de Fourier para t cúbica.